Hola, ¿cómo están? Soy Elise Bayán. Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y Elise, quería partir preguntándote si viste la película Little Miss Sunshine. Sí, obvio. Yo digo sí, obvio, seguro que hay gente que no la vio, pero yo sí la vi. Sí, yo no la vi cuando salí, la vi años después. ¿En serio? No, Sí. yo creo que la vi, yo no sé, no recuerdo haberla ido a ver al cine, pero probablemente pirateada por internet, por torrent. Lo que más recuerdo de esa película ahora es un personaje que era el más joven, bueno, que era el chico de la película. Uno en una como, parte... Uno como alto, flacucho. Sí. Que se veía En como unas- medio sucio. ¿Para qué estamos con cosas? Y que no hablaba. Sí. Y en un momento le hacen un test de daltonismo. Ah, no, esa parte no me acuerdo. Porque él quería ser piloto. Así que le estaban haciendo varias preguntas para ver si es que pasaba. Y cuando llegan al test de daltonismo, ahí se da cuenta que es daltónico. De que hay colores que no puede ver, que no puede diferenciar. Y José les acaba de contar toda la película. No, No se preocupen, igual pueden ver la película. Yo no me acordaba de esa parte. es súper dramática. Muy dramática. Pucha, no me marcó nada. Va a haber que volver a ver la película, porque parece que no memoricé las partes emotivas suficiente. Pero bueno, si se dieron cuenta, el tema del que vamos a hablar es justamente de eso, de percibir colores, del daltonismo. Claro, las personas que tienen problemas para percibir colores, los perciben diferentes o no los perciben. O sea, igual, claro, en la película él no puede ser piloto. No sé exactamente por qué una persona no puede ser piloto por ser daltónico o daltónica. Alguna razón habrá, pero no se me ocurre así a priori. ¿Qué tendrán? ¿Qué será lo que no son capaces de ver que les impide pilotear un avión? Mira, interesante. No me lo había preguntado. Sí, tampoco lo sé. Tampoco estoy seguro por qué no se puede. Bueno, quizá deberíamos partir diciendo que son los colores. Ya. Partamos diciendo que son los colores. Sí, porque yo pienso colores y me imagino como la caja de lápices de colores. O el arco iris. Esas son las dos cosas que yo me imagino como cuando pienso en colores, en realidad. Cuando nosotros utilizamos el término colores en forma no científica, quizá, o quizá no astronómica, por decirlo de alguna manera, hablamos de las partes del espectro electromagnético que podemos percibir con nuestros ojos. ¡Chan! Espectro electromagnético. Así, de una, ¡pam! Espectro electromagnético. Así ahora tú puedes contar qué es el espectro electromagnético. Ya, ok. Esto es algo que descubrimos con Newton cuando hizo pasar la luz del sol por un prisma. Y al hacerlo pasar por un prisma pudo dividir la luz blanca del sol en diferentes colores, que son los colores que podemos ver, ¿ya? Claro. Y ese es el espectro visible, porque esa luz blanca está compuesta de varias luces de estos varios colores y otros más que son los no visibles. Uh-huh. Hemos dicho en otros episodios que la luz es una onda, bueno, y una partícula. Ya, pero volviendo a la onda, en el fondo son ondas que viajan por el espacio y cada una de esas ondas tiene características distintas y eso es lo que les entrega de alguna forma colores diferentes. Uh-huh. Estas características diferentes las llamamos longitud de onda o frecuencia. O sea, son ondas que son más apretaditas o más estiradas. Así en términos simples, como para que se lo puedan imaginar. Y eso genera que sean colores diferentes. Hay muchos tipos de ondas y nosotros podemos ver un pedacito bien chiquitito. Cuando el José dice luz visible, es un pedacito muy pequeño, muy específico, que tiene que ver con el planeta donde vivimos, nuestra atmósfera, nuestros detectores, que son los ojos, y nos permite ver ese pedacito, que son los colores del arco iris, básicamente. Sí, es bastante chico el
el espectro visible, bien pequeño comparado con todo el resto del tipo de luz. A veces igual le digo luz, aunque uno no la vea, pero Yo igual hasta les digo colores. que existe. Sí. También, como el color infrarrojo, el color rayos X. El color radio. El color radio es como el que más me desencaja, pero yo creo que por eso me gusta. Me gusta usarlo. Sí. Bueno, pero hoy día nos vamos a centrar solo en eso, en los colores visibles, en los que nosotros podemos percibir, porque finalmente vamos a hablar de lo que ciertas personas no pueden ver y también por qué vemos como vemos. Sí. Y una de las primeras personas que comenzó a hacer teorías respecto a cómo percibimos el color fue Palmer en 1777, esto como 100 años después de Newton. Ya. Y aquí comienza a especular que en el mecanismo de visión de los humanos existen 3 mecanismos diferentes y que cada uno puede detectar un tipo de luz diferente. Debe haber estado inspirado en cómo uno mezcla colores con pigmentos, porque uno puede usar 3 colores más el blanco y el negro para comenzar a obtener el resto de los colores de, o sea, una rosa cromática en el caso de los pigmentos. Aquí en el caso de Palmer él pensaba que la luz uno la podía separar en 3 tipos de partículas de diferente energía, de diferentes colores, y estos 3 mecanismos diferentes detectaban 3 tipos diferentes. Claro, en realidad construyó una teoría en base a su experiencia. Está súper bien en realidad y no iba mal encaminado del todo. No. Bueno, y lo de los 3 colores, claro, yo creo que en el colegio quizá cuando uno estudia, no sé cómo se llaman acá los ramos, pero biología. Dibujo, no. Dibujo en arte. O artes plásticas o algo así. Artes visuales. Sí. Uno ve los colores primarios en general. Y ahí es donde uno aprende eso, que si uno mezcla colores en diferentes proporciones puede lograr todos los colores que quiera. Así que claro, ¿para qué vas a necesitar más detalle que 3 si con 3 lo puedes lograr? Sí. Eso es por un lado una de las primeras ideas de cómo nuestros ojos y nuestro cerebro interpretan los colores, porque los colores son una experiencia. Una experiencia. Una experiencia. En el sentido de que son algo personal. Más adelante tal vez vamos a seguir hablando de eso, pero son algo propio. No es como que uno pueda decir que todos vemos el mismo color. Ya. Vamos con la pregunta que todos nos hemos debido hacer en la infancia, probablemente. No sé si todos. ¿Cuál? Pero, ¿cómo sé pregunta? yo que otra persona ve el color igual que yo lo veo? Yo sé que José y yo llamamos rojo a lo mismo, pero yo no sé si José ve el rojo igual que yo. Cierto. Claro, porque si uno diera vuelta a todo, si uno cambiara, por ejemplo, el rojo con el verde, no nos daríamos cuenta. Es imposible darse cuenta. Es personal. José dijo, es personal. Sí, aunque uno sospecha que tiene que haber algunas similitudes. Claro, sí, deberían. Estamos cableados parecido. Debería ser más o menos igual. Pero sería curioso que fuese diferente. ¿Cómo sería un experimento para saber eso? No lo sé. No sé si se puede. No sé. Podemos luego buscar bibliografía para ver qué hay sobre este tema en particular. Debe haber. Tal vez, sí. Ya, pero ¿quién fue la primera persona que, más allá de hablar de colores, comenzó a investigar el daltonismo? A ver, daltonismo. Pero ¿saben qué? Yo me estoy burlando de mí misma porque yo estaba como haciendo los apuntes para hoy y no se me había pasado por la mente que daltonismo era... Venía de John Dalton. Como que, no sé, es una palabra como tan interiorizada que ni me lo había parado a pensar. Y cuando lo vi lo encontré tan obvio, fue como, obvio, John Dalton. Sí. Bueno, hay algunas historias que no sé si son ciertas sobre John Dalton confundiendo colores. Como por ejemplo, que en un momento quiso usar medias negras. En ese tiempo usaban medias grandes. Y estaba usando unas escarlata en lugar de negras. ¿Eso es rojo? ¿Es como un nombre muy fancy para rojo? Sí, como un rojo bien intenso, un poquito bordeo, si me lo imagino. Yeah. Tal vez como rojo sangre, no sé. Y no sé si eso será verdad, pero él sí cuenta
que se comenzó a dar cuenta de que algunos colores a la luz del día y a la luz de una vela se veían muy, muy diferentes, como que no tenían ninguna relación entre uno y otro. Algunas flores, por ejemplo. O sea, se veían diferentes, o él los veía diferentes cuando recibían luz blanca que cuando recibían como luz amarillenta. Claro. A pesar de que otras cosas aún parecían tener como un poquito del color que se veía durante el día, con algunas flores pasaba que no. Claro, quizá acá sería bueno mencionar que los colores en realidad que nosotros percibimos son la interacción de la luz con la materia. Eso quiere decir que la luz que interactúa con la materia también genera distintas cosas. Y es por eso que en la oscuridad no vemos colores, vemos escalas de grises, porque como no hay luz, no hay color que se genere. Así que de ahí viene esta posible diferencia que veía Dalton, porque eran distintos tipos de luz interactuando con lo mismo. Claro. Y lo otro que se dio cuenta es que la otra persona que él conocía que veía lo mismo que él era su hermano. Uh-huh. Y de aquí nace esta idea de que seguramente aquí hay algo tal vez congénito que ambos tienen en sus ojos. Y que ambos tienen una deficiencia en observar algunos colores. Bueno, y de hecho le debemos a Dalton la primera caracterización del daltonismo formal, de qué es lo que veían y no veían. Y finalmente encontró unas 20 personas que tenían problemas similares, de las cuales todos eran hombres. Y solo uno de ellos, sus padres o sus hijos, también tenían esta dificultad. Los otros, sus padres y sus hijos veían los colores en forma común. Ah, ok. Ya había un solo caso ahí de que había heredado directamente. Claro, aparentemente. Que era evidente. Claro. Bueno, ese es otro tema también, porque a lo mejor los otros sí tenían algo, pero no era tan evidente como... Sí. Y bueno, una de las cosas que supone John Dalton es que el defecto en cómo percibía el color se debía a algo en los ojos. Porque durante el momento en que estaba experimentando se da cuenta que algunas cosas las veía de este otro color, como del color que percibía con diferentes luces, cuando usaba un filtro de cierto color. Y eso cambia la manera en que percibía los colores. Entonces pensó, si estoy usando un filtro, por ejemplo, azul, como un vidrio azul, y ahora los colores se ven diferentes, tal vez eso mismo pasa en el ojo. Que en este caso el humor vitrio, ahí adentro del ojo, tenía una pigmentación que cambiaba el color de las cosas. O sea, ya para empezar, imaginarse que uno tiene algo dentro del ojo. O sea, bueno, yo creo que todos sabemos que tenemos algo dentro del ojo, pero no sé, como que me cuesta imaginarme que hay como una especie de fluido que es el que sostiene la forma del ojo. Una bombita de agua. Que los ojos me dan como nervio un poco. Sí. Pero además de eso, imaginarte que dentro está coloreado. No sé por qué me acordé de la gente que se hace esos tatuajes, como no se hacen tatuajes, se hacen cambio de color del iris con... Pero nada que ver con el daltonismo, pero no sé por qué me acordé de eso. Qué nervio. Pero era una explicación, claro, él sabía que existía ahí un fluido y era una forma de fabricar su filtro, el filtro que según él le resultaba igual. Claro. Y bueno, lo que hizo Dalton para salir de la duda, aunque él no sale de la duda con esto, fue donar sus ojos. Ya, Cuando claro. muriera, eso sí, cuando muriera. Sí, donó sus ojos a la ciencia. Y ahí los abrieron, hicieron experimentos haciéndoles pasar luz y no se veía este efecto que él mencionaba. No había como una absorción de algún color en especial que evitara que viera el color en sus ojos. Claro. Y ahí igual habían ya científicos esperando este resultado. Dalton no era el único que tenía ideas sobre cómo sucedía esto. Y Thomas Young tenía otra propuesta de cómo esto sucedía. Pero claro, igual es como triste que haya sido Dalton el que donó los ojos y que nunca haya sabido la solución. O sea, no la solución, pero que nunca haya sabido que no estaba en lo correcto. Bueno, quizá mejor, porque se debe haber ido más feliz de que haya encontrado la explicación al daltonismo. Pero igual hizo una contribución, porque permite descartar una hipótesis.
Sí, con un por experimento. supuesto, por supuesto. No estoy desmereciendo los ojos de Dalton. Bueno, Thomas Young, esto ya es al principio de 1800, por ahí, él propone la hipótesis del tricromatismo, que se trata que en el ojo tenemos 3 tipos de receptores que detectan 3 tipos de luz diferentes que corresponderían a 3 colores. Ujú. Esto fue inspirado por los pigmentos porque él pensaba que estos 3 receptores recibirían luces azules, rojas y amarillas. Pareció a Palmer. Claro. Y que cuando uno de estos receptores no funcionaba, se producían estas percepciones incorrectas en los colores respecto al resto de las personas. Ujú. Y algo que me llamó mucho la atención de Thomas Young fue que él comienza a pensar sobre la luz en general, sobre el espectro electromagnético, el espectro visible, y que sería imposible que en la retina o en el ojo humano, porque él pensaba que estos receptores estaban en la retina, como en la parte de atrás del ojo, sería imposible que hubiese un receptor para cada color diferente, porque son infinitos colores. Así que de alguna manera el ojo humano debería reducir la cantidad de receptores al mínimo posible. Y el mínimo posible son 3, porque con esos puedes hacer todos los colores. Buena jugada de Young. Eso yo lo encontré bastante inteligente, porque podrían haber más. O sea, uno podría decir podrían haber 4, pero ya con 4 tal vez deberían haber colores extra. Claro, o sea, para ver los colores del arco iris estás bien con 3. Ujú. O sea, y eso es lo que los pigmentos nos muestran, ¿no? Que con colores primarios puedes armar todos los Sí. colores. Y bueno, ya unos años más tarde, también comienzan a aparecer... No, después lo menciono. Y años más tarde, una de las cosas que comienza a ocurrir es que comienzan a aparecer legislaciones o preocupaciones por la gente daltónica. Yo ahí me pillé con un artículo de 1811 de George Wilson, donde hablan de la teoría de los colores, del daltonismo, Ujú. y al final de este artículo hablan de los riesgos de las señales en las estaciones de trenes o en barcos. Y habla también de sospechas de algunos accidentes atribuidos a personas que tenían daltonismo. Aunque en ninguna parte encontré que efectivamente tuviesen daltonismo. Claro, al final cuando diseñas señaléticas con colores que pueden ser confundidos por personas daltónicas, pueden haber problemas. Pero da la sensación que era más bien como culpabilizarlos sin realmente tener Sí. como muchas pruebas de que ese era el problema. Y si ese Ujú. era el problema, cambiar los colores por figuras, por ejemplo, no sé. Sí, bueno, también mencionaba algunas de esas cosas. En algunos de estos artículos se menciona eso de tratar de cambiar las señales para que las puedan usar todos, Ujú. pero parece que ganó más el miedo que tratar de hacer algo para todo el mundo. De hecho, en el juego Alhambra, nada que ver tampoco, perdón, hoy me estoy yendo mucho por las ramas, pero en el juego Alhambra, Un juego de mesa. un juego de mesa, hay colores y también hay figuras. O sea, si tú no puedes identificar los colores, igual puedes jugar. Tienen doble indicación. Vaya, vaya. Sí. Bueno, también en ese artículo ahí ya comenzaban a hacer como censos de más personas. De hecho, aquí hacen un censo en Edimburgo como de 1100 personas y encontraban que una cada 55 tenían alguna deficiencia en cómo percibían los colores. Hombres. Ahí vamos a referirnos a eso más adelante. Hombres, Sí. siguen apareciendo, hombres. Por lo general, hombres. Ya en el 1850 aquí comienza a cambiar el tricromatismo. O sea, siguen siendo 3 colores, pero ya pasamos del rojo, amarillo, azul al rojo, verde, azul. Porque a partir del experimento con luces de colores, se dan cuenta que esos son los colores primarios en luz, que Ujú. son los que se usan en las pantallas. Pero el famoso RGB. Sí. Tú, cuando chica, tal vez esto te iba a haber preguntado al principio. Tú, cuando chica, acercabas la cara al televisor para ver las franjitas de colores. No. ¿No? ¿En serio? Oh, yo No. pensaba que todo el mundo hacía eso. No. Porque si uno se ponía como al lado de la tele, yo me acuerdo que me decían que iba a quedar ciego o me iba a hacer mal a la vista. Bueno, uso lentes, tal vez fue por eso. Pero me acuerdo que hacía eso porque cuando uno pegaba la vista a la pantalla, uno notaba que todas las cosas que uno veía como colores en realidad eran 3 franjitas. Una roja, una verde y una azul. Ujú. Y que eso formaba los colores. No, José, yo no hacía eso.
Yo no tengo lentes, por si acaso. Ah, mira, hay una correlación, 100%. Claro. Lo que quiere decir que es por eso. La peor ciencia del mundo. No nos hagan caso, ¿eh? No. No se pueden llegar a conclusiones de esa manera, por si acaso. No. No, pero no hacía eso. Pero claro, efectivamente, incluso las pantallas modernas también tienen sistema como de triple ampolleta Ujú. o algo similar, que son en el fondo o 3 ampolletas o 3 haces de luz o 3 que combinados generan los colores. Y uno se le olvida eso, ¿eh? Porque es Sí. tan pro ahora los sistemas, es todo tan pequeñito, los tamaños de los píxeles, que a uno se le olvida que se producen las cosas así. Ujú. Con Y tres las cámaras colores. también. También. Toman 3 fotos. Y los proyectores, por eso también a veces uno va a proyectar y se ve todo rojo. O ya no se ve el rojo. Ah. Es como se ve todo verde y azul. Y no se ve el rojo. Uno tiene un gráfico con rojo y se ve transparente. Oh, cierto. Es horrible. Tienes toda la razón. Cuando se ven mal los gráficos de colores. Sí. Sí. Bueno, ahí siguiendo con la historia, después es James Clerk Maxwell. De las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell. Ah, del electromagnetismo, que se me olvida. Hay que recordar la luz es José. una onda electromagnética. ¿Cómo se te puede olvidar? O sea, son esas cosas que yo siento que tenemos grabadas a fuego. Es que me acuerdo la ecuación, se me olvida el apellido. Y una de las cosas que él hacía, que yo lo encontré muy genial, era que en un disco, sí era un disco de madera, pegaba un color al medio y alrededor de ese color pegaba como segmentos de colores, que eran violeta, rojo y verde. Y hacía girar después el disco. Entonces, Ujú. la visión, como no está viendo constantemente, sino que es como que cada cierto tiempo ve y eso lo va como promediando, al final ve un color uniforme. Porque eso significa que la rueda gira tan rápido que en una parte del ojo alcanza a recibir los 3 colores. Pero cambia cuánto verde y cuánto rojo y cuánto azul pone alrededor. Tal que cuando hace girar el disco, el ojo vea un color... La idea es que vea un color similar al que está al medio. Claro, como combinar, para combinarlos. Claro. Y así comienza a calcular cuánto color de cada uno se necesita para crear otro color. Y comienza a escribir esto ya en ecuaciones. O sea, da una manera más formal de poder decir este color está definido por estos 3 números. Mm. Que sería cuánto rojo, cuánto azul, cuánto verde. Cuando eras chico, José, y jugabas al trompo, Ujú. ¿pintabas el trompo? No. No, nosotros pintábamos el trompo y porque pasa eso, cuando gira se ven Ujú. cosas que cuando está quieto no se ve, porque cuando lo que hacíamos era hacerlo girar y acercar como un rotulador e ir haciéndoles líneas o dibujos, y cuando tú parabas el trompo se veía horrible, porque se veía como todo súper irregular y todo, pero cuando giraba se veían colores súper lindos. Wow. Estábamos haciendo el experimento de Maxwell y no lo sabíamos. No, nunca tan pro. Pero por ahí va. Sí. Sí. Bueno, y esto es muy random en realidad, porque encontré un artículo de alguien que se llamaba Charles Manby, en donde explicaba punto por punto cómo veía los colores. Como por ejemplo, decía que confundía el rojo con el negro o con el gris. ¿Cómo sabía que los confundía? Porque le preguntaba a otra persona. Claro. Ya. Y también lo que usaba para hablar de los colores, que esto yo lo encontré bien astronómico, era usar un espectro del sol. Un espectro de luz visible del sol, que estaban dibujados ya en ese tiempo. Y dice que en la parte que se llamaba rojo, él veía una sombra negra que se iba transformando lentamente en amarillo. Y que la parte más brillante que él veía después de esta como sombra negra era lo que nosotros llamamos amarillo. Entonces él decía, yo veo amarillo. Ujú. Y luego el amarillo se convierte en blanco y luego se convierte en azul. Según lo que nosotros, las personas que ven 3 colores, llaman azul. Que vemos 3 colores bien definidos y separados. Claro. Llaman azul. O sea que una persona daltónica potencialmente no puede hacer el experimento de Herschel. Oh, ¿puedes recordar cuál era ese experimento? El experimento de Herschel es un experimento para detectar la luz más allá de la luz visible. Herschel tenía esta hipótesis de que había luz más allá, luz invisible para nuestros ojos. Y se le ocurrió hacer un experimento con un prisma también, donde hacía pasar luz del sol a través de un prisma,
se descomponía en un arco iris y colocaba termómetros en los diferentes colores. Y el último termómetro lo ponía en el color rojo y luego ponía otro termómetro más allá de donde terminaba el arco iris, o sea, más allá del color rojo. Hay que poner un termómetro también lejos de ese arco iris, como para tener la temperatura ambiente. Y la hipótesis era, si hay luz más allá de la luz visible, más allá del arco iris, ese termómetro también va a recibir radiación, que es diferente a la radiación, o sea, digamos a la luz ambiente, y entonces va a subir también la temperatura. Y entonces se puede en el fondo detectar la luz invisible. Pero según lo que dice José, si uno es una persona daltónica que el arco iris termina antes, va a colocar el termómetro en donde las personas que no tienen problemas para ver los colores ven colores. Entonces va a estar detectando a lo mejor la temperatura de la luz roja, no de la luz invisible o del rango fuera del visible, digamos. Claro. No sé si me compliqué mucho. Sí. No, se entiende. Igual es curioso porque si te imaginas que todos los humanos no pudieran ver el rojo, igual sería el mismo experimento. O sea, claro, porque sería luz invisible. Seguiría siendo luz invisible. El rojo sería luz invisible. Claro. Sí. Y lo llamaríamos tal vez el infraamarillo. Claro, porque está el rojo y luego viene el infrarrojo. Por eso José dice eso del infraamarillo. Sí, pero yo lo digo porque es un experimento que uno tiende a compartir mucho con los profes para los colegios, pero que a lo mejor los profes también tienen que tener ese cuidado cuando lo utilizan en sus aulas, porque seguramente van a tener algún alumno daltónico y no va a ser tan simple. De repente como que hablando de esto se me ocurre, o sea, como que vengo a la mente, o sea, se me vienen a la mente todos estos momentos donde uno potencialmente hizo algo que una persona daltónica no va a poder percibir, como un gráfico, por ejemplo. Hay que tenerlo más presente, creo. Sí. Continuando con estas investigaciones, en 1876 aparece algo conocido como las leyes de Horner. Bueno, Horner es una persona también. Yeah. Y estas leyes de Horner tienen que ver con leyes de cómo se va traspasando el daltonismo. O sea, tratando de encontrar algunas cosas que se repiten entre la gente que presenta daltonismo en las familias. Aquí ya estamos hablando de estudios en árboles genealógicos. Claro, recordemos que Dalton y su hermano ambos tenían daltonismo. Ya habían varias referencias, o sea, había evidencia sobre el factor hereditario del daltonismo. Sí. Y bueno, algunas cosas que observó Horner fue, por ejemplo, que no encontró mujeres en estas familias que tuviesen daltonismo. Que un padre podría tener daltonismo, pero las hijas no, podrían tener visión normal. ¿Y los hijos? Y los hijos, en los casos que él había revisado por lo menos, todos los que tenían daltonismo, sus madres veían bien. Ya, o sea, era como padre con daltonismo y madre que veía bien. Tenían hijos hombres con daltonismo y hijas mujeres. O sea, no necesariamente. Tenemos que recordar como las leyes de Mendel. Sí. Y bueno, una de las más confusas, que es la última, que es que los hijos de las hijas de padres con daltonismo tienen el mayor riesgo a tener daltonismo. Porque pasaba que un padre podía tener daltonismo, tener hijas que no tuviesen daltonismo, pero los hijos de ellas sí tenían un alto riesgo de tener daltonismo. O sea, como que pueden traspasar el gen que tenía su padre sin ellas experimentar este problema al percibir colores. Qué confuso. ¿En serio? Sí, pero estas cosas son todas como medias confusas. Es como cuando te cuentan que la tía de la prima, de la hija, no sé. Es más fácil, claro, si uno ve el árbol. Uno, persona vidente, si ve el árbol, se le hace más fácil. Sí. Y ya en 1878, otra persona, Holmgren, no sé cómo decir bien el apellido, pero en Suecia examinaron a 30.000 personas. ¿30.000? 30.000. Wow, mucha gente. Y descubrieron una diferencia.
Porque algo común que suele pasar en estos casos es que confunden algunas tonalidades de rojos con verdes. Ya. De lo que nosotros llamamos rojo y verde. Ujú. Pero había una diferencia, que hay algunos que el rojo lo veían oscuro, como negro, pero hay otros que sí veían el rojo. Ya, o sea, tenían dificultades diferentes. Claro, tenían dificultades diferentes. Entonces aquí ya descubren que hay más de una, hay más de un tipo. Sí. ¿Y no había habido como nada que hablara de varios tipos antes de eso? No, Qué curioso igual. sí es curioso. Claro, aquí tenían una muestra más grande también. El siguiente que descubre que hay más diferencias es Lord Rayleigh, 1881. Lord. Sí, me da risa porque se llama John William, pero todo el mundo Lord. lo conoce como Lord Rayleigh. Y él lo que inventó fue algo llamado el anomaloscopio, donde aquí mezclaban luces de los tres colores. Esto es parecido a la idea de Maxwell de combinar los tres colores para crear otro color. Ujú. Aquí usaban tres luces para poder crear colores, mezclar las luces y crear un color. Entonces uno podía ver adentro de este anomaloscopio y terminaba viendo un color. Y algo que se dio cuenta con sus cuñados, con tres cuñados, era que cuando él mezclaba los colores para generar amarillo, ellos le decían que ellos veían rojo, que se veía muy rojo. Y lo que comenzó a hacer fue bajar la cantidad de rojo, porque uno podía manipular cuánto color de cada uno estaba usando. Y eventualmente sí podían ver el amarillo. ¿Qué quería decir esto? Que pueden ver los colores que nosotros vemos, pero la mezcla no es igual. Serían capaces de identificar los colores, pero los verían diferentes. Porque esto es una cosa que es importante, que a veces me confunde, es que tú puedes mezclar rojo y verde para hacer amarillo, Sí. ¿sí? Pero también tú puedes tener la luz amarilla nomás, que sería de cierta longitud de onda, una luz, un tipo de luz específico, que es amarilla, Claro. nomás. Medio raro, me confundo un poco. Como que hay dos maneras simples de ver amarillo, como luz amarilla o luz roja y verde. Sí, Es raro. es confuso, sí, tienes razón. Por algo tenemos el cerebro ahí metido en la ecuación. Sí, y bueno, hablando del cerebro, no sé si alguna vez has hecho este experimento de que tú ves una imagen como con unos colores súper fuertes, muy intensos, y tienes que tener la vista fija, y de repente miras para otro lado y ves como esa misma imagen pero con los colores invertidos. ¿Esto es como lo del vestido de los dos colores? No, ¿O te No, hay refieres uno- como a mirar a un lugar en particular y luego mirar como a la nada? Y como que se Sí. quedara como residual. sí, ¿Eso? como que queda la imagen Sí. cuando miras para otra parte. Ujú. Claro. Porque una de las cosas que se estaban dando cuenta en este tiempo es que esa imagen residual, por ejemplo, si habías visto algo de color rojo, la imagen residual era medio verde o tal vez un poco cian. Ujú. Entonces quedaba otro color que lo comienzan a llamar el color opuesto. Y de aquí surge la idea de los colores opuestos, que es que no vemos tres colores, sino que tenemos tres receptores que diferencian entre estos opuestos. Que igual tenía algo de sentido respecto a la gente que tenía estos problemas de daltonismo, Ujú. porque algunos veían del rojo al verde como colores y otros veían del amarillo al azul. Ujú. O sea, esos eran los espectros que veían, rojo, verde o de amarillo a azul. Y de ahí aparecen también que tal vez esos son los tipos de mecanismos en los ojos, que pueden diferenciar rojo y verde y amarillo azul, Ujú. y blanco y negro. Raro. Sí, seguían como creando estas teorías porque todavía no estaban como convencidos por dónde tenían que ir. Sí, porque tenían problemas con, por ejemplo, la otra teoría, la del tricromatismo. Ujú. En principio no explicaba alguna de estas cosas, como de los colores opuestos. Como que no alcanzaba a cubrir todos los tipos de daltonismo con la explicación que tenían. Claro, Eso. aunque también existían estas explicaciones que yo he escuchado harto, en este tiempo ya existían, que era que tal vez un color lo que hacía era como fatigar los receptores del color, por ejemplo, del rojo, Ujú. y después cuando tú mirabas a otra parte ya no podías detectar rojo, Ya. porque estaban cansados los receptores, de cierta forma. Bueno, es Pero, como- pero había gente muy convencida de eso. Ujú. Bueno, no es tan fácil saber. O sea, Sí. camino Bueno, y largo. también una diferencia es que el tricromatismo aparece del mundo de la física y esta teoría de los colores opuestos aparece de la fisiología y de la psicología. O sea, aquí estaban más interesados en cómo nosotros en el cerebro estamos interpretando el color.
Si es que hay algún efecto visual, por ejemplo, que tenga que ver más con ilusiones ópticas, de cómo vemos los colores. Claro, y lo otro es como desde la óptica y de la luz, como las propiedades de la luz. Uh-huh. Y finalmente, 1911, Edmund Wilson descubre que todo esto, el gen, estaba en un cromosoma X. Y que era un gen recesivo. O sea, ahí se explica el famoso árbol genealógico que no entendimos. Sí. ¿Y a cómo funciona esto? Los hombres son XY, la mujer es XX. Uh-huh. Aquí estamos hablando de los cromosomas nomás, ¿ya? Y una mujer como tiene 2X, si en uno de estos X está este gen recesivo, como es recesivo, el otro X manda y puedes ver los 3 colores. Si es que ese vino de alguno de tus padres que veía 3 colores. En cambio, en el caso de un hombre, si ese X tiene el gen, listo, ya tiene daltonismo. Claro, por eso los hombres siempre salían como que tenían daltonismo y no encontraban mujeres, porque la probabilidad de que una mujer tenga daltonismo expresado, digamos, que se expresa el gen, es mucho menor. Pueden tener el gen, pero sin expresar. Y por eso los hijos de ellas luego tenían una alta probabilidad de también tener daltonismo. Claro. Entonces podía pasar que se saltara ahí una generación, ahí en la combinación de los cromosomas. Claro, porque para que una mujer tenga daltonismo, tienen que pasarle un gen, o sea, tiene que tener los 2 X con el gen. Claro, de la madre y del padre, que es poco probable que ocurra. Sí, pues además que la madre tiene 2, así que puede que justo no te pase el que tiene, aunque la madre fuera portadora. O sea, portadora, claro. no sé si se llama portadora. Sí, aquí los biólogos, por favor, gen. No... Bueno, verdad, tienes razón. El vocabulario biólogo no es nuestro fuerte. No, para nada. Pero bueno, ahí ya existe al fin como una explicación de cómo poder seguir de cómo poder explicar esta diferencia entre hombres y mujeres respecto al daltonismo y por qué es tan preponderante en hombres. De hecho, sí, yo todas las personas que conozco daltónicas son hombres. No conozco ninguna mujer daltónica. Bueno, al menos que me lo haya dicho, porque también uno dice, no conozco a nadie, sí, pero no todo el mundo te dice si es daltónico o no. Pues para eso necesitas conocer a la gente un poco más, pero sí. De la gente que sé que es daltónica son puros hombres. Ya, Liz, ¿te parece si vamos a una pausa? Ya, vamos a una pausa. ¿Sabías que en la isla de Pingela un 10% de la población ve en blanco y negro? La historia cuenta que en 1775, luego de un tifón, solo 20 personas sobrevivieron, entre ellos el rey, que se cree que tenía esta condición genética. Producto de la poca diversidad genética, actualmente un 30% de la población porta este gen. Y ya estamos de vuelta para seguir conversando de daltonismo. Sí. También me llama la atención que nosotros en nuestro idioma le decimos daltonismo, pero en muchos otros idiomas no se llaman así. Sí. Sí, es como ceguera de color. Claro. Sí, no sé si el reconocimiento a Dalton en este caso particular es como, a lo mejor se debería llamar, qué sé yo, yanguismo o maxwellismo o no sé. Bueno, no importa. Divagando. O otro nombre, no sé, como colortropia. No sé si eso será el nombre correcto, pero tal vez algo de ese estilo. Sí, podría ser. Sí. Y bueno, ya ahora que está un poco más claro que hay distintos tipos, cómo se traspasa, entramos a la época en la que se comienzan a crear tests. ¿Cómo uno puede saber si uno es daltónico y cuáles son los colores con los cuales uno tiene problemas? Y uno de los primeros tests, y uno de los más famosos, es el test de Ishihara, que es este típico test de los circulitos de colores y que al medio tienen unos números con otros colores. El del carnet de conducir. Si es que claro. Alguien se ha sacado el carnet de conducir, el del carnet de conducir. Sí. Antes de esto, se usaban lanas de colores. Y la gente tenía que tomar una lana y decirte qué color era la lana. Ese era el test normalmente antes, que era algo bastante fácil de portar. Pero no apto para COVID. Claro, no apto para COVID. Me imagino ahí como desinfectando entre persona y persona. Sí. Y bueno, este test fue creado por Shinobu Ishihara, que
durante la Primera Guerra Mundial le pidieron que hiciera un test, que creara un test para poder estudiar las habilidades visuales de ahí la gente en la guerra. Igual, ese test tiene algunos números que son muy sutiles. O sea, a ver. Sí, no es como que uno no los vea, pero no son tan evidentes. Pero claro, si tienes que lograr identificar todos los tipos, tiene que ser como súper amplio. Algunos como con distintos colores y distintas intensidades también. Uh-huh. Claro, para diferentes... Claro. Y otro que a mí me recuerda a un juego es un test que apareció en 1940 llamado Farnsworth Mansell de 100 colores. El Color Hue. Color Hue, sí. Y este era el test, un test que tal vez algunos de ustedes han visto, donde uno tiene que ir ordenando colores. Como ir de un color y llegar al otro, pasando por los matices diferentes que van entre medio. Y a veces esto lo suelen hacer con estas imágenes que muestran como un rango de colores y dicen ¿cuántos colores diferentes puedes ver? Es parecido. Sí, y uno dice 1 y resulta que son como, no sé, 38, no sé. Sí, muchos colores muy, muy parecidos. Sí. Bueno, el Color Hue que nos reímos es un juego, una app de celular. No sé si existe en otra parte. Pero yo la tenía y la tuve que desinstalar porque me frustraba al final. Que tienes que ir ordenando los colores y claro, se va poniendo más difícil. Y también sentía que dependía mucho de la pantalla del celular y del brillo del celular si es que uno podía o no ordenarlos. Sí, eso es cierto. Uno puede hacer un poco de trampa en esas cosas. Por ejemplo, en estos tests que se hacen virales de repente, que ponen como un continuo de colores, un gradiente, y te preguntan cuántos colores puedes diferenciar, porque en realidad son como franjas de un color. Claro, si tú inclinas la pantalla de, no sé, de tu computador o de tu celular, a veces puede ser más fácil diferenciar los colores. Así que igual hay trampa ahí. Mala cosa. Estoy viendo la serie Fundación. Uh-huh. Y en la serie Fundación hay un personaje que es daltónico y no debe ser daltónico porque es un clon y es clon de alguien que no era daltónico. Entonces, mal ahí hay un problema. Un problema de genética ahí. Sí. Grave. Y cuando lo van a pillar o le quieren hacer una trampa, le muestran una pintura y le preguntan, ¿cuántos pájaros ves? Y él dice, veo 3. Y luego resulta que se pone como también unos lentes especiales y eran 6. Pucha. Y no lo vio venir. Así que ahí se dan cuenta de que efectivamente es daltónico. ¿Qué serie era? Fundación. Ay. Spoiler total. Sí. Pucha. Este es jugo de spoilers. Contamos uno al principio y ahora otro. Continuando, en 1956 ocurre un punto de inflexión. O tal vez no tanto punto de inflexión, pero un momento esperado por harto tiempo. Que en 1956 Gunnar Svaetichin, espero haber dicho bien el nombre, finalmente descubre que hay células en la retina que son sensibles a 3 tipos de longitudes de onda, o como a 3 rangos de colores. Este es el descubrimiento de los conos. Los famosos conos. Sí. Tenemos conos y bastones. Los conos son los que detectan el color y los bastones solamente intensidad. Uh-huh. Sí, entonces los bastones son los que en realidad permiten ver mejor de noche. Ver mejor de noche, claro. Que es como raro porque no estamos hechos como para ver de noche en realidad. Pero tenemos ahí un sistema. Tenemos un sistema para poder ver igual. Y los conos son los que nos permiten ver estos 3 rangos de color, como decía José, que vendrían a ser como el entorno del rojo, el entorno del verde y el entorno del azul. Uh-huh. Pero en realidad el azul es como el que está mejor definido. Está como más solito ese rango de colores que podemos ver. Y luego el rojo y el verde se cruzan un poco. Claro. Como que hay una parte en la que detectan los mismos tipos de luz. Claro. De hecho, hay una parte donde detectan de igual forma ciertos tipos de luz. Uh-huh. Sí, es como raro. Como que no estuviese tan bien diseñado. Hay un filtro que no está tan bien diseñado. Se parece, a mí me da como risa porque me recuerda bastante a los telescopios, cómo funcionan. Los telescopios también tienen filtros, detectan rangos de longitud de onda también. Y a veces no están tan bien definidos.
Sobre todo antiguamente. Ahora los filtros son súper modernos y están bien delimitados y todo, pero antiguamente no estaban tan bien delimitados. Entonces era como, sí, más o menos alrededor de esta longitud de onda. Interesante que sea un mecanismo similar. Ah, ya entiendo, sí. Bueno, este descubrimiento de Gunnar fue hecho en peces, no en humanos. ¿Y cómo descubrió esto? Detectaban o registraban señales neuronales Ujú. cuando exponían partes de la retina a colores. Es una técnica bastante complicada, de hecho, no la entiendo. Voy a ser sincero, no la entendí. No, pero igual nos diste como alguna información. O sea, los exponían a ciertos tipos de luz y veían cómo reaccionaba el cerebro, más o menos. Claro, sí. Y bueno, por parte de estas técnicas y por descubrir los conos es que gana el premio Nobel, finalmente, en 1967. Pero otra cosa que descubre es que durante esta señal neuronal hay una segunda capa de neuronas que parece que preprocesa la señal que viene de los conos. Preprocesa. Sí, o sea, como antes de que llegue al cerebro para interpretarlo, Ah, antes sí. de que llegue No, sí. para interpretarlo como color. Es que dijiste preprocesa y como que pensé antes de los conos y fue como antes de los conos, bueno, no hay nada. Sí, entonces sería reprocesa. Sí. Claro, es como depende del punto de vista. Sí. No, pero sí te entiendo, porque el cerebro procesa y esto es como antes de que llegue. Sí. Claro, sí. Y parte de este procesamiento previo se suele como equiparar a esta teoría de los colores opuestos. Al parecer, serían como neuronas que se activan cuando un color opuesto es más fuerte que el otro. Ujú. Aunque parece que hay diferencias, eso sí, de cuáles son estos colores que se oponen. Ya. O sea, al parecer están los dos mecanismos. El del tricromatismo y este de los colores opuestos. Qué raro todo. Sí. Yo pensaba que era más simple, pero parece que no. O sea, la luz llega a nuestros ojos, es detectada por los conos y los bastones, después pasa a un preprocesamiento y esa información se manda al cerebro y el cerebro la interpreta, más o menos. Más o menos. Ya en los años posteriores, en los 80, se comienzan a detectar conos individuales en los ojos. Y ahí se comienza a estudiar de mejor manera cuál es la respuesta de cada uno de estos conos. Como saber cuáles son los tipos de luz que activan cada cono. Ujú. Con cuál se encienden o qué tipo de luz absorben para enviar después una señal. 80 nomás. Para mí 80 es como casi moderno, pero estoy pensando que estamos en el 2020, 40 años atrás. Me estás tirando todo el viejazo, José, con tu comentario. Lo siento. Lo siento. Pido perdón. Y ya en el 86 aíslan los genes que son responsables de esta expresión en los conos. Como de los distintos tipos de conos. ¿Cuáles son los de onda larga? Que en realidad son los que detectan más los colores más parecidos al rojo. Los de onda media, que tienen un pic de detección en el verde. Y los de onda corta, que son estos azules, que están bien solitos, bien lejos. Ujú. Y a partir de esos genes, uno puede tratar de ver si es que en fósiles esos genes existían para tratar de ver en qué momento comienza la visión en colores. Claro, de hecho ahí también lo que hacen es ver también con otro tipo de animales cómo es su visión y animales que son familiares nuestros, por decirlo de alguna manera. Y de hecho muchos primates de África, del continente africano, ven en 3 colores, tienen visión tricromática. Pero los primates de nuestro continente, del continente sudamericano, no tienen visión tricromática. Y existe evidencia de que es una mutación. Es una mutación que duplica de alguna forma el filtro verde. Y por eso el verde y el rojo están tan cerca. Como que no están tan bien definidos. Porque es una mutación y que parece que la ventaja genética es que te permite, si es que tú tienes un filtro rojo, detectar la fruta madura. O sea, hay una ventaja ahí evolutiva de los que tenían esta mutación. Y de ahí viene nuestra, o al menos eso se cree, de ahí viene nuestro tercer filtro. Por eso vemos en 3 colores. Uy, estaba pensando que justo había visto una charla de alguien que no podía ver los colores rojos y mencionaba justamente eso, que le costaba elegir fruta
y también le costaba saber cuando algunas comidas estaban listas, como que estaban cocidas. Sí, en realidad es una ventaja no menor poder detectar mejor cuál es el alimento que tienes que consumir. Así que es súper interesante. Y ahora que ya tenemos como una idea más o menos de dónde viene todo esto, podemos definir los diferentes tipos de daltonismo. Claro, existen distintos tipos de daltonismo y además dijimos varias veces hablamos de la visión tricromática. Uh-huh. Pero también hay personas que no ven tricromáticamente y que ven, por ejemplo, hay personas que ven acromático, o sea, no ven colores, ven solo en blanco y negro, escalas de grises. Personas que ven monocromático, o sea, ven un solo color. Están las personas que ven dicromático, o sea, ven dos colores. Y hay tres tipos dentro del dicromatismo. Sí. Estos nombres son muy complejos. Está la deuteranopia, que es la ausencia de fotorreceptores del color verde. Está la protanopia, que es la ausencia de los fotorreceptores que corresponden al rojo. Y está la tritanopia, que es la menos frecuente, que es la que presenta ausencia de fotorreceptores de tonos azules. Entonces ahí hay personas que ven dos colores y que puede ser que no vean el rojo o no vean el verde o no vean el azul, siendo el azul el que suele verse mejor, digamos. Es el filtro que menos problemas trae porque es el que está más separado. Sí. Y luego está el tricromatismo anómalo, que corresponde a las personas que efectivamente ven tres colores, pero no los ven de la forma correcta. Y ahí tenemos la deuteranomalía, que corresponde a que no ven correctamente el verde. Está la protanomalía, que es que no ven correctamente el rojo. Y finalmente la tritanomalía, que es que no ven correctamente el azul. Y de nuevo, la tritanomalía es la menos común de las ya ni me sale. Del tricromatismo anómalo. Eso. Sí. Bueno, de todas, la deuteranomalía es la más común, que es que los conos verdes no funcionan tan bien como en el resto de la gente que tiene tricromatismo, en la mayoría de las personas. De hecho, se da en un 5% de los hombres. Es alto. Es mucho 5%. Uno cada 20. Claro, sí. Yo iba a decir 5 de cada 100 y dijiste 1 de cada 20 y me quedé como, ¿what? Sí. Sí. 1 de cada 20. Es harto. Sí, y en total es como 1 de cada 12, contando todos estos fenómenos en hombres. 1 de cada 12. Y en el caso de la mujer es como 1 cada 200, por lo que recuerdo. Ayer escuché que las personas superdotadas son como 1 en 50. O sea, hay más personas que no ven bien el color verde que personas superdotadas. No sé por qué esta comparación es relevante, pero no sé, me acordé de eso. Estaba pensando si la gente que es muy pesada también era superdotada. ¿Cómo defines superdotado pero puede ser una persona muy pesada? Ah. Que tenga una habilidad impresionante en la pesadez. No sé, habría que ver las definiciones, cómo se define la diferencia entre altas capacidades y superdotado. Bueno, preparando los apuntes de esto, yo me fui como a leer un montón de cosas súper entretenidas que en realidad no tenían nada que ver. No, pero algo que me impresionó mucho, claro, es este tema de cómo vemos los colores, ¿no? Y tenemos este sistema que nos permite ver tres colores, que es mucho más que otros animales y mucho menos que otros animales. Y claro, depende mucho de dónde se desenvuelven estos animales y qué es lo que necesitan ver para sobrevivir, que en el fondo tiene requerimientos diferentes. En general, los animales los mamíferos tienden a ver un color, tienden a ser como los rojos, los insectos tienden a ver como los tonos azules y los ultravioletas, pero encontré un artículo que hablaba sobre pájaros y sobre por qué los pájaros veían tantísimos colores, muchos más que nosotros, muchos más. De hecho,
son incluso como sensibles al ultravioleta, bueno, igual que los insectos, pero también ven los colores visibles y dependiendo, ven diferentes cosas. Pero los investigadores también se preguntan por qué requieren de tantos colores. ¿Por qué tienen que ver tantos colores? Y una de las cosas que pensaban es, bueno, a lo mejor tiene que ver con los colores que ellos poseen también, porque nosotros sabemos que los pájaros tienen, no todos, pero muchos tienen como plumajes súper coloridos. Pero esa no es la razón, porque lo que muestra la evidencia es que ven alrededor de entre el 26 y el 30%, o sea, los colores que poseen son solo entre el 26 y el 30% de los colores que son capaces de ver. O sea, tienen 70% más de detección de color que lo que a priori requerirían. Pero claro, ahí habría que pensar como qué otros animales necesitan ver, qué otras cosas necesitan detectar, qué tipos de alimentos, cómo detectan esos alimentos. Y ahí requieren un montón de colores. Y me llamó la atención porque la investigadora a la que entrevistaban cuando vi este artículo decía que en realidad nosotros somos como daltónicos para los pájaros. Y claro, en inglés suena mejor, ¿no? Colorblind, como que no vidente en colores. Porque claro, hay tanto del espectro que no podemos ver. Sí. Y que, o sea, nuestros telescopios están diseñados para poder ver lo que nosotros no podemos ver incluso. Como que tenemos como aparatos especiales que nos permiten ver esas luces que vienen del espacio y que para nosotros son invisibles. Lo que más me llamó la atención de todo son unos animales súper, súper raros, muy raros, que se llaman estomatópodos. Que mi marido dijo, si los alienígenas dejaron algún animal en la Tierra, tienen que ser los estomatópodos, porque son más raros, son súper raros, son como una especie como de camarón. Se llaman mantis o gamba mantis. Y eso, viven en el fondo del mar, son un crustáceo y se mimetizan súper bien. Y tienen unos ojos extrañísimos, porque además de ver muchos colores, tienen como del orden de 16 detectores. 16. Nosotros tenemos 3 y 2 funcionan más o menos. Y ellos tienen 16 y tienen como 12 filtros de color y además ven polarización de la luz. ¿Polarización? Sí, pero lo más impresionante no es solo que ven polarización, es que con los detectores de polarización que tienen, pueden cubrir todos los parámetros de Stokes. O sea, pueden definir total y absolutamente la polarización de la luz que están viendo, de todas las formas. ¿Sí? O sea, de hecho, deberíamos usarlos a ellos para estudiar la polarización de la luz del espacio. Bueno, ahí tal vez haya que explicar un poquito. Que recuerden que la luz es una onda. Imagínensela como una cosa que sube y baja, pero también puede ir de lado a lado o en diagonal. Eso es la polarización. Pero también hay una diferencia en cómo esa polarización cambia en el tiempo. Porque puede que sea siempre de la misma manera o que vaya cambiando. Que puede ir, por ejemplo, ir en diagonal, después ir de arriba a abajo. Como que va girando. Y todas esas cosas uno las define con lo que les llamo los parámetros de Stokes. Cuando nosotros detectamos los colores, lo único que detectamos es la longitud de onda de la onda. Pero no detectamos nada de lo que dijo José, ni el arriba abajo, ni el lado lado, ni el chueco, ni ninguna de esas cosas. Es como la información básica. Y esto como que te entrega, digamos, un poco como todas las propiedades geométricas, por decirlo así, espaciales de la onda. Entonces tienes mucha más información. ¿Me recordó los escarabajos? Peloteros, que también veían la polarización de la Vía Láctea. Sí, de hecho la seguían, lo dijimos en un episodio. Sí. No Se guiaban con la polarización de la Vía Láctea porque tiene una dirección esa luz. Pero es que lo que yo no entiendo es por qué necesitan ver polarización. ¿No había un sistema más simple que ver polarización? Cierto, es raro. Es curioso. Bueno, y aquí dato random total porque no tiene nada que ver con esto, pero estos animales, las mantis marinas, son el animal que golpea más fuerte. Uno pensaría que un crustáceo no sería ese animal. Uno se imaginaría otro tipo de animal, no un crustáceo. Uno gigante. Sí, probablemente. Bueno, las formas de percibir la luz por animales desde la Tierra son súper variados y nuestro sistema es no muy complejo, en realidad. Sí. Bueno, pero igual hay otros que la tuvieron peor. Sí, po. Como los mamíferos que están en el mar. Sí. Hay ballenas delfines
que tienen 2 detectores nomás. Y ahí el problema fue que lo perdieron cuando pasaron a la Tierra. Porque como en la escala evolutiva estaban en el mar, pasaron a la Tierra y después se insertaron en el mar de nuevo. Las ballenas, los delfines. Y en ese viaje, ahí perdieron un cono, al parecer. ¿Cono por mar? ¿Puede ser? Puede Pero que no sea tan mala la pérdida. Pero peces tienen 4. Ya, pues, pero no son peces, po. Sí, pero ven peor. Ese es como Sí, ven peor, el pero. No sé si José quiere hacernos sentir mejor. No sé. Bueno, y también todos estos problemas que nosotros contábamos del daltonismo, también hay iniciativas como para ayudar a las personas a que vean mejor. No sé si mejor es la palabra. Que puedan ver una riqueza de colores mayor o percibir ciertas cosas que no pueden percibir por sí solos, porque sus filtros no están súper bien definidos. Así que existen lentes que están hechos para ayudarlos a que perciban mejor los colores. Para eso, en realidad, claro, no cambian nada del ojo. Eso va a seguir igual. Sí. Pero lo que hacen estos lentes es que filtran luz. Y la luz que filtran es la parte que es conflictiva. Por ejemplo, si el filtro, o sea, los detectores que ven alrededor del verde y los que ven alrededor del ojo están muy superpuestos, en el fondo limita un poco esa parte que es detectada doble para que haya como una separación más real entre los colores. Ahora, esto no sirve para todos los tipos de daltonismo. Depende del tipo de daltonismo si es que esto funciona o no. Y yo me pregunto realmente qué es lo que ven. O sea, aparentemente puede ser súper llamativo para ellos, como esta experiencia de poder ver estos colores. Pero claro, tampoco ven los colores como si no tuvieran daltonismo. Eso no es lo que logra este sistema. Es entregarles una sensación... En realidad no sé cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? No lo tengo claro. No sé, tampoco. Que vean más colores. No sé. Pero, ¿sabes qué? Ahora que mencionaste eso... ¿Qué? Comencé a pensar en monitores. Porque esto se trata al final de tratar de hacer que... si tú estás viendo verde, en realidad la mayor cantidad de verde sea la que se aleja más del rojo. O el rojo que ves se aleje lo más posible del verde. Y las pantallas que nosotros usamos están hechas con 3 colores. Es como hay un espectro de personas para las cuales puedes hacer monitores especiales. José les está dando una idea de emprendimiento. Yo creo que debe estar hecho. Eso no lo he visto. No he visto que hayan... Pero sí, en realidad tienes razón. O sea, si tú haces un test como el que mencionaste de los números y pueden ver a través del test cuál es realmente tu tipo de daltonismo, de más que tú puedes programar tu pantalla de computador para que en el fondo mueva, como que emita los colores que a ti te sirven. Claro. De hecho, acabo de encontrar algo. Una empresa que se llama BenQ, con B larga. Al parecer hacen monitores especiales para personas que tienen deuteranomalía o protanomalía, que es como ese problema que se puede arreglar así. En ese caso, de hecho, porque el tema de los lentes es para ver el entorno, yo no sé si a las personas realmente les sirve utilizarlas en permanencia, tampoco sé si cansa la vista ni nada. Pero, por ejemplo, si una persona trabaja en el computador y colabora con gente, o sin colaborar con gente, si en el fondo los documentos que están en internet quieres que poder siempre apreciar los colores realmente como son, la solución de la pantalla puede ser útil. Claro que, estando nosotros al otro lado de la dificultad de ver colores, también nosotros podemos hacer el esfuerzo de generar contenido y material que sea apto para personas que tienen problemas de visión. Ahora, es cierto que, como dijimos, hay un montón de tipos, pero por lo menos para el más común, por lo menos centrémonos. Y de hecho, con José nosotros el lenguaje de programación que usábamos era Python, y ahora las nuevas escalas de colores que vienen que vienen por defecto cuando tú graficas, son escalas que están diseñadas para que personas con daltonismo puedan percibir las diferencias entre los colores. Que no quiere decir que lo vayan a ver igual que uno, pero que por lo menos vean que el color A es diferente al color B.
que al final eso Sí. es lo que tú quieres ver, que son distintos. Sí. Bueno, también, de hecho, había olvidado que inicialmente los colores que usaba Python era rojo, verde, azul. Sí. Bueno, todavía en algunos paquetes esos son los colores Lo más estándares. antiguo, sí. Solo que estaba recordando que antes lo que se hacía era, por ejemplo, cuando uno graficaba una línea es continua, otra está segmentada, la otra tiene puntitos, porque era todo en blanco y negro. Pero en un momento en que comenzó la impresión en colores, parece que la gente se relajó un poco. Sí. Y claro, ahora hay como... Ahora hay que recordar eso, que por favor piensen que tal vez eso lo ve alguien que no ve colores. O a veces hace la recomendación, piensen que este gráfico lo debería ver una persona también en blanco y negro. Por eso es bueno utilizar colores y símbolos. Sí, De hecho, a veces uno dice, pero ¿para qué pusieron colores y símbolos? Es redundante. No, no es redundante para todas las personas. Es redundante para uno que puede ver los colores y los símbolos, pero es mejor. Y además, aquí, esto totalmente fuera de tema, pero además te permite que si imprimes en blanco y negro una publicación, por ejemplo, igual puedas saber de qué te están hablando. Porque sí. cuando hay gráficos y están en colores así como super pro y lo imprimes y luego no ves nada, es un gráfico totalmente inútil. Sí. Oye, estaba pensando que hay unas escalas de colores que son malísimas. Que hay varias, de hecho. Que hay un grupo de escalas de colores que son como rojo, blanco, azul, o rojo, blanco, verde, o amarillo, blanco, azul. Que si en algunos casos, para algunos tipos de daltonismo, o si ves en blanco y negro, es como que fueses negro, blanco, negro. O gris, blanco, gris. Oh, ¿sabes qué se me vino a la mente? Ese ¿Qué? gráfico bonito que se usa para el cambio climático, el de las barritas rojas y azules. Son rojas y azules, ¿cierto? En ese gráfico. Sí. Para los que no sepan, existe un gráfico que en realidad es una visualización de cómo ha ido cambiando la temperatura en la Tierra en el tiempo. Y es una representación gráfica bien bonita, pero efectivamente los colores son rojos y azules. Ya. Ahora estoy viendo esto con una aplicación. Estoy viendo este gráfico del cambio climático que son unas líneas verticales. En inglés se llama warming stripes, que sería como barras de calentamiento. No sé si... o barras de clima también. Y claro, es una escala de grises y tú ves que va de gris, de repente se pone blanco y de repente se pone gris de nuevo. Ay, qué pena. O sea, yo entiendo por qué son rojos y azules, porque tiene que ver con la temperatura, pero claro, ahí nos caímos. Sí. Creo que tenemos que poner esto en internet ahora. Sí. José lo va a tuitear. Sí, y ahora lo voy a tuitear. Están escuchando el momento en el que nace un tuit. No, pero creo que son cosas importantes. Los invitamos a todos, los que trabajen en computador, a instalar como las extensiones o las aplicaciones en los computadores para poder ver las cosas como las verían personas daltónicas. De hecho, hay algunas aplicaciones que son solo para la deuteranomalía. Sí, deuteranomalía. Al José le sale mucho mejor, como que a mí me cuesta mucho. Pero hay otros que uno puede elegir todos los tipos. Entonces uno puede probar con todos los tipos cómo se vería. Por supuesto va a haber gente que de todas formas no lo va a poder ver. Pero intentar, dado que lo más común es la deuteranomalía, por lo menos intentar que para las personas que tienen ese tipo de daltonismo hagamos gráficos que sean aptos para ellos, para que los puedan ver y apreciar. Yes. Sí. Y yo, por ejemplo, trabajo en el Estado y en realidad nunca, por lo menos en la unidad en la que yo trabajo, este tema no sale. El tema de hacer gráficos que sean amigables. Amigables. Sí. Daltónicamente amigables. Sí. Menelis, ¿tienes algo más que agregar para el episodio? No, para el episodio no, pero ya dentro de poco es Navidad. Sí, así que también aprovechamos de contarles que es el último episodio de la temporada. Sí, pero es solo de la temporada. Es que nos tenemos que tomar vacaciones también para programar la próxima temporada y todo. Y para descansar también. Recargar pilas. Sí. Y volver en marzo con energía. Así que este es un buen momento
para que nos escriban si es que quieren que hablemos de algún tema. No les prometemos que vamos a hablar de ese tema, pero lo vamos a considerar. Las ideas siempre son bienvenidas. Pero no nos tiren temas muy difíciles, que de repente nos mandan algunas ideas, pero hay que estudiar mucho porque son de temas como muy diferentes a los nuestros y son muy complicados. Sí. Sí, recuerdo cuando nos propusieron el tema de las frutas. Y yo todavía está pendiente. Sí. Quedé un poco abrumado. Gracias por pensar que podemos hacer episodios de todo, pero no. Claro, si nos dicen tal vez un episodio de las manzanas, por ahí podría ser. Bueno, y aprovechando que ya nos estamos despidiendo, les recordamos que nos pueden ayudar en Patreon para que el podcast siga y que el próximo año sea mucho mejor. Para eso pueden ir a www.patreon.com/jugo de ciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook, o pueden escribir a jugodeciencia@gmail.com, donde ahí voy a estar esperando a responderles, esperando ahí los mensajes. Esperamos que este episodio les haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente temporada. Nos vemos el próximo año. Chau, chau. Que tengan una excelente Navidad y fin de año. Nos vemos en el 2022. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Chao! ¡Chao!